poder escuchar la palabra del Señor. Hermano, yo hoy no voy a continuar aquí, sino voy a estar hablando otras cosas, si lo vemos adelante, mi hermano. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, yo pensaba ya diciendo, creo que no va a haber nadie, vamos a apagar la luz, gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a ponernos de pie para poder leer el Evangelio según San Lucas. Voy a leer el versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 50. Dice así. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, mi Señor, yo te agradezco, Padre mío, por esta palabra. Es muy fuerte para mí. Grande es tu salvación, Señor. Queremos, Padre mío, también que esta palabra sea dada por tu Espíritu Santo a cada uno de los presentes, mi Señor. Sea predicada, Padre mío, como debe ser. Yo te necesito, Padre, cada día. Y te pido en esta noche, Padre mío, sea esta palabra para tu gloria. Y grande eres el Señor. Gracias por todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Así estamos aquí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este versículo, de verdad, mis hermanos, es muy fuerte para mí. No sé si podría resistir el pecado. Grande es el Señor, que nos ha salvado. El título del mensaje es: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Antes, cuando leemos este versículo, mis hermanos, comienza con un pero. Ese pero que leo aquí, mis hermanos, gracias al Señor por ese pero. Porque aquí vemos en escena, mis hermanos, a una persona, a una mujer que se está acercando al Señor. Y esta mujer estaba pasando por una situación muy complicada. Y el mensaje que dice aquí es: pero, dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Esta mujer está pasando incluso por algo que le están juzgando. Le están empezando a salir a criticar porque se está acercando al Señor. La palabra que usan contra ella es: esta mujer es pecadora. Pero a pesar de ello, el mensaje que dice aquí, mis hermanos, dice: pero él dijo, tu fe te ha salvado. Grande es el Señor, mis hermanos, que ha venido a salvarnos. Grande es el Señor, que ha venido a rescatarnos. Precioso es el Señor, porque a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de que tengamos un pasado, da este pero que dice: pero tu fe te ha salvado. Podemos tener un pasado terrible, podemos tener cosas horribles que hemos hecho, pueden muchas personas juzgarnos en muchas cosas, pero el Señor dice: tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por esa gran salvación. Porque esta salvación, mis hermanos, no depende de mí. Esta salvación no depende de ti. Esta salvación no depende de los miembros de la iglesia. Esta salvación no depende de un hermano. Esta salvación no depende del pastor. Esta salvación no depende de un millonario. Esta salvación no depende de una persona que fuera más famosa de este mundo o de un ser poderoso que tenga mucho dinero. No depende de esa salvación de ninguno de ellos. Gracias al Señor que esta salvación depende únicamente del Señor Jesús. Gracias por eso, Señor. Bendito sea el Señor por esta salvación. Gracias a Él, mis hermanos, que nos ha regenerado. Bendito sea el Señor que nos ha dado esa salvación en su gracia. Gloria al Señor por eso. Porque si esta salvación dependiera de nosotros, ninguno de los que estuvimos aquí, mis hermanos, seremos salvos. No seremos entregados, mis hermanos, a nuestra propia concupiscencia, hasta incluso estaremos blasfemando contra Dios si dependiera de nosotros. Gracias
del Señor que esta salvación es únicamente del Señor, del Salvador. Este pero, mis hermanos, cambia muchas cosas. Pecado, pero Él dijo, tu fe te ha salvado. Pero tu fe te ha salvado. Así que, mis hermanos, quiero detener en esta palabra primero, la palabra fe. Fe. Muchos piensan que la fe es algo que nosotros lo hacemos a ciegas. Eso no es cierto. Muchos piensan que creemos por creer en cualquier cosa. Eso no es cierto. La fe, cuando vemos esta palabra, mis hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta en quién estamos creyendo. El objeto de la fe, cuando me refieres a la persona en donde estamos depositando esta fe. Esa fe, ese objeto de esa fe es Dios. Es Dios, mis hermanos. ¿En quién estamos depositando esa fe? Pues grande es el Señor, mis hermanos. ¿En quién más pondremos esa fe? ¿En quién más podremos hallar esa salvación? Pero solamente en el Señor. No estamos yendo como ciegos, vamos a ver, aventándonos al abismo. No estamos yendo así. Eso no es fe, mis hermanos. Fe es conocer muy bien en quién estamos depositando nuestra confianza. Fe es saber muy bien en quién estamos realmente, mis hermanos, dando esa confianza plena. Esa es la fe. No es algo ciego. No es algo que estamos aventándonos por aventar al vacío. No es eso, mis hermanos. Es saber a dónde estamos yendo. Es saber a qué brazos nos estamos aventando. Es saber a qué voluntad estamos yendo. Y esa es la voluntad del Señor. Es como aquel niño que está en la calle y de repente viene en la calle que no sabe diferenciar la luz del semáforo, sea rojo o ámbar, o no sabe si cruzar o no la pista, pero de repente está ahí su papá o su mamá y simplemente dice, él observa la luz y le guía y él obedientemente va confiado con sus papás para que pueda cruzar aquella pista. Tal vez él no entienda muchas cosas en ese aspecto, pero él pone su confianza en los padres, en su papá. Igual de hermanos, nosotros no estamos yendo a ciegas. Nuestra confianza está en el Señor. Si bien es cierto, no sabemos lo que viene en nuestro futuro, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, pero sabemos algo, que nuestra fe está en el Señor, y mientras estamos en el Señor, todo lo que pasa el día de mañana, o pasado mañana, o el próximo año, con el Señor, siempre estaremos bien. Y como digo, siempre estaremos bien, aún en medio de las pruebas, circunstancias, mis hermanos, igual estaremos bien en el Señor, porque el Señor sabe lo que hace con nuestras vidas. Eso es la fe. Confiar en el Señor. No a ciegas. No estamos dudando de quién será el Señor. No, mis hermanos. Una de las cosas que cuando estaba leyendo acerca de 1 de Juan, en el perfecto amor, no hay temor. ¿Qué temor tendremos en el Señor? ¿Qué temor tendremos, mis hermanos, en el Señor? No hay temor. Sabemos que nuestra confianza está en Él. Mis hermanos, la fe. La esencia de la fe no es creer en Dios, es creer a Dios. Es creer en la palabra que Él tiene para nosotros. ¿Se acuerda cuando el Señor fue tentado en Mateo capítulo 4? Fue tentado y dijo, convierte pues esta piedra en pan. El Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está diciendo vivir por fe, creer al Señor, creer la palabra que tiene el Señor para nosotros. Esa es fe, confianza. Confianza en el Señor. Bien, mis hermanos, la siguiente palabra, tu fe te ha salvado. Y aquí es donde quiero desarrollar mis puntos. Tu fe te ha salvado. Quiero hablar, mis hermanos, de los beneficios que disfrutamos de esta salvación. Grande es el Señor, mis hermanos, que nos ha salvado. Y a pesar, mis hermanos, de lo que somos, en esta salvación tenemos esos beneficios que disfrutamos. Número 1. Disfrutamos del perdón del Señor. Número 2, disfrutamos de la presencia del Señor. Número 3, disfrutamos de la paz del Señor. Grandes cosas que disfrutamos, beneficios que tenemos, mis hermanos, cuando somos salvados por parte del Señor, cuando el Señor nos ha alcanzado con esa salvación, mis hermanos. Gracias al Señor podemos disfrutar de esas tres cosas, de su perdón, de su presencia y de su paz. Permítame desarrollar el primer punto. Número 1, disfrutamos del perdón del Señor.
Vamos a ir un poco a la historia de lo que está pasando aquí, mis hermanos. Está Simón el fariseo. De repente hace una invitación al Señor y le dice: ven a mi casa, vamos a comer a esta mesa. Y de repente el Señor accede, y de repente entra una mujer y empieza a derramar sus lágrimas a sus pies, derrama el perfume, cega y empieza a enjugar con su cabello sus pies. Y de repente el fariseo empieza a juzgar y empieza a decir: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que se acerca a él es pecadora. Y de repente el Señor le dice: te voy a comentar algo, Simón. Había un hombre que había prestado a denarios, 500 denarios a uno y al otro 50 denarios. Y los dos no podían pagarle. Entonces esta persona les perdona el préstamo que ha hecho. La pregunta es: ¿a quién perdona más? Y de repente el fariseo está diciendo: se supone que al que más debí. Bien respondido: el que ama mucho. El que ama mucho es aquella persona que más se ha perdonado. Esa es la parte de lo que estoy viendo. Ahora, quiero leer el versículo 36 lo que dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Una de las cosas que me llama la atención es que le rogó para que se sentase con él. Yo estoy seguro que este fariseo no vio a Jesús como su Salvador. Este fariseo no vio a Jesús como al Redentor, porque inmediatamente más adelante se ve esa duda. Si este fuera profeta, sabría que la mujer que se le acerca es pecadora. ¿Cuál es la razón por la cual se podría haber acercado? Podría ser muchas, pero muchos solamente quieren matar su curiosidad que tienen. Por curiosidad que tienen. Y de repente voy a invitar al Señor, y tal vez a las demás personas que también voy a invitar también, y empezarán a hablar. Esta persona que hace milagros, esta persona que empieza a hablar la doctrina, que todo el mundo se sorprende de estar en mi casa. Y ahí va a estar con nosotros comiendo. Uy, qué tremendo, y todos hablarán de mi casa. Y de repente haces invitación. Pero aquí, mis hermanos, vemos el perdón que tiene el Señor con aquella mujer. Dice el versículo 48: y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Todos estamos en deuda con el Señor. Todos estamos en deuda con el Señor. ¿Qué hizo el Señor para nosotros para estar en deuda? Él envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y aquel que hizo ese sacrificio por nosotros, ahora hizo tremenda redención para nuestras vidas. ¿Cuánto le debemos al Señor por esa salvación que tiene para con nosotros? Grande es el Señor por eso. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo es que tratas a Cristo? ¿Cómo es que tú tratas al Señor? ¿Cómo es tu trato para con el Señor? Tristemente estoy viendo aquí, mis hermanos, que hay un fariseo que no está tratando bien al Señor, no está tratando como el Rey de Reyes, no está tratando como el Salvador. ¿Cómo está tratando aquí al Señor? Y cuando veo los versículos, en el versículo 44, dice: y vuelve la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Y esta más ha regado a mis pies con lágrimas y los he jugado con su cabello. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cómo está tratando aquí el fariseo del Señor? ¿Lo está tratando como el Rey de Reyes? Ni siquiera le está dando una buena atención. No le dio agua para que se lave sus pies. Ni siquiera le dio un beso de bienvenida. No ungió su cabeza. ¿Qué trato es esto? ¿Cómo está tratando el Señor en tu vida, mi hermano? ¿Cómo está tratando el Señor en tu vida? ¿Solamente tratas de cumplir las cosas por cumplir religiosamente? ¿O estás tratando al Señor como Él se merece? Porque Él es el Rey de Reyes. Y Él es el Rey de Reyes. Y Él debe ser tratado como tal. ¿Cómo es Él en tu vida? ¿Es un Rey de verdad? ¿O solamente estás cumpliendo las cosas por cumplir? Él debe ser tu Rey, mis hermanos. Él es acaso tu Señor de señores, como lo dices realmente tal vez. Tal vez con tus labios estás confesando: Él es el Señor. Tal vez los hijos que están
en tu vida? ¿En serio es tu rey? ¿En serio es tu Señor? ¿En serio es? Acá el fariseo no está tratando como debe de ser. El fariseo no está respetando al Señor como debe de ser. El fariseo no está adorando al Rey de Reyes. ¿Qué manera de tratar? Pero vemos aún así, empieza a dudar del Señor. Si este fuera profeta, sabía que la mujer que se le acerca es pecadora. ¡Qué tremenda duda! Y está empezando a dudar del Señor. Vuelvo a repetir, en el perfecto amor hay temor. Al contrario, echa fuera el temor. Cuando estamos en el Señor, no hay dudas. No hay duda alguna. Sabemos que es el Salvador. Sabemos que le damos esa salvación. Pero aquí vemos algo más. El perdón. Que vemos que el Señor está diciendo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Esto es grande, mis hermanos. El perdón del Señor. Una de las cosas difíciles que he visto en muchas personas es, primero, que se perdonen a ellos mismos. ¿Habían cometido tal vez algún gran error en su vida? Se acercaron al Señor, pero ni ellos mismos se perdonan por las cosas que han hecho en su vida. Pero aquí vemos algo grandioso. El perdón que el Señor tiene. ¿Será cierto que el Señor pueda perdonarme? ¿Será cierto que el Señor pueda perdonar tal actitud que he hecho? ¿Cómo es que has tratado a Cristo por todo este tiempo? Muchos podrían decir que no he estado bien en mi vida, no he estado haciendo cosas malas, pero mis hermanos, ¿cómo has tratado al Señor durante todo este tiempo? ¿Qué has hecho con su palabra? ¿Acaso has vivido pisoteando su palabra? ¿Acaso has ignorado la cruz de Cristo viviendo como tú quieras en tu vida? ¿Cómo has tratado a Cristo? ¿Es tu rey en realidad? ¿Es tu rey en realidad? Necesitas el perdón del Señor. Porque aquí no se trata solamente de que podemos haber ofendido al hermano o a la hermana. Primero vamos a hablar de esto. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Cristo? ¿Cómo está tu vida ahí? Y una de las cosas es, ¿podrá el Señor perdonarme acaso? Grande es el Señor cuando dice estas palabras. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Wow, mis hermanos. Y de repente pasa algo aquí. El Señor nos perdona, pero hay alguien que todavía no está contento con esto. Satanás. Y empieza a hacerte recordar el pasado. Pero mira lo que has hecho. Pero mira esta vida que has llevado. ¿Y crees que así te va a perdonar Dios? ¿Crees que llevando esa vida así, Dios te va a perdonar? ¿Crees que estás bien con Dios? Mira tu pasado, mira lo que has hecho. ¿Crees, mis hermanos, que es así? Si el enemigo te hace recordar el pasado, si Satanás te hace recordar el pasado, tú debes recordar su futuro, que es lo que le espera a él. Mis hermanos, si hay algo que hay que ver, esto es así. El Señor nos ha perdonado. Y la única persona que debería de perdonarnos es de verdad Él. En ese sentido, mis hermanos, si vamos a ofender al hermano, amén. Le pido perdón al hermano, nos perdonamos, amén. Pero sobre todas las cosas es la relación primero que tenemos con el Señor. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? El que debería de juzgarnos, el que debería de condenarnos, el único que debería de hacer eso, es el Señor en ese sentido de que por nuestros pecados nos merecemos ser condenados. Condenación eterna es lo que nos merecemos. Y aquel que siendo el único que debería de condenarnos, lo que está haciendo aquí es perdonarnos. Perdonarnos en esa deuda que tenemos con el Señor. ¿Cuán grande es el Señor para con nosotros? El perdón de Dios. Pero para ese perdón tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento. Mientras tú crees que no necesitas del perdón, no estás arrepentido. No lo estás. Número uno, disfrutas del perdón del Señor. Número dos, disfrutas de la presencia del Señor. Dice el versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que está perdonando mis pecados? Pues mis hermanos, es el Salvador.
Es el Señor de señores, es el Rey de reyes, que cuando estamos en pecado, venimos a Él y dice, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, no hay nada mejor que tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. No hay nada mejor que tener a Cristo, mis hermanos. Cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Qué más puedes pedir, mis hermanos, cuando tienes a Cristo? ¿Qué más puedes anhelar cuando tienes a Cristo? ¿Qué más puedes desear en tu vida cuando tienes esa salvación tremenda de Cristo el Señor? ¿Qué más puedes buscar cuando tienes a Cristo? No solamente cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Cristo es lo único que tenemos, mis hermanos. Para nuestra salvación es lo único que tenemos. ¿A dónde más vamos a ir? ¿Qué más vamos a desear? ¿Qué más vamos a buscar? Lo único que tenemos en nuestras vidas es Cristo Jesús para nuestra salvación. Cristo es para nuestra salvación y Cristo es suficiente para eso. No hay más cosas que hacer. Solo Cristo. Basta hallar el perdón de nuestro Salvador. Basta hallar, mis hermanos, con esa salvación que nos alcanzó el Señor. Ya lo tenemos todo. Ahora, no estoy diciendo que no tengas anhelos, deseos, proyecciones. Amén, mis hermanos. Pero ya tienes a Cristo Jesús. Y todo lo demás ya viene por añadido. Ya viene por añadido. Pero primero es tener a Cristo. Tener a Cristo. Y disfrutar de la presencia de Cristo, mis hermanos. ¡Qué grandioso! ¡Qué grandioso es disfrutar de la salvación del Señor! ¡Qué precioso es, mis hermanos, tener al Salvador en nuestras vidas! Sabiendo que llevábamos una vida de pecado, sabiendo que llevábamos una vida, mis hermanos, donde merecíamos de verdad una vida de miseria, mis hermanos. El Señor nos rescató de ahí, nos sacó de esa vida, mis hermanos. Y no solo nos dejó, sino nos puso en una posición mucho más alta de lo que no nos podemos imaginar. Grandioso es el Señor, que disfrutamos, mis hermanos, de esa tremenda posición que el Señor nos ha puesto. Disfrutar su presencia. Qué bueno es que el Señor puede estar en nuestro hogar. Qué bueno es que el Señor puede estar en el trabajo con nosotros. Qué bueno es que tengamos esa buena relación con el Señor. Mis hermanos, grandioso es el Señor. Sabemos que podemos disfrutar de su presencia en todo momento. En todo instante, mis hermanos. Estemos donde estemos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y aún tal vez muchos no entenderán las circunstancias que podemos pasar en nuestras vidas. Muchos no comprenderán muchas situaciones que pasamos. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Estemos donde estemos. Caminemos donde caminemos, mis hermanos. Ahí está con nosotros. Él no tiene un horario de oficina. Él no dice que te atiende de 8 a 6. En todo momento Él está disponible para nosotros, ¿o no? Él no está, mis hermanos. En todo momento. Cuando estás haciendo camino al trabajo, cuando estás haciendo camino a casa, cuando estás en la iglesia, en todo momento puedes disfrutar de la presencia del Señor. No así mismo con una persona que no ha hallado la salvación, porque esta persona está andando conforme a sus concupiscencias, está andando conforme a como él quiere, no considera ni siquiera la presencia del Señor, ni siquiera se imagina con sus pensamientos esto, mis hermanos, pero sí aquella persona que ha hallado la salvación. Qué precioso es disfrutar de la presencia del Señor. Número 1, disfrutas del perdón del Señor. Número 2, disfrutas de la presencia del Señor. Número 3, disfrutas de la paz del Señor. Disfrutas de la paz del Señor. Vemos aquí, mis hermanos, que se acerca una mujer. Se acerca una mujer al Salvador. La pregunta que ahí siempre digo, ¿por qué se acercó esta mujer al Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual esta mujer se está acercando al Señor? ¿Por qué razón está haciendo esto? ¿Por qué razón está ahí a sus pies, derramando sus lágrimas, enjugando con su cabello? ¿Y por qué está ahí en esta situación? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está así esta mujer? ¿Acaso tendrá una enfermedad incurable? ¿O será acaso que estaba con lepra? Porque muchos se acercaron con lepra a él. Querían ser sanados de su lepra. ¿O será acaso que tiene un demonio como el endemoniado de Gadara? ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso tendrá la mano seca? ¿O será que está pasando por flujo de sangre? ¿O es tal vez paralítica? ¿O será ciega? Tal vez sea roja. Tal vez sea el que está encorvado y de repente está pasando por estas situaciones difíciles. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué está
está viendo qué es lo que hace que esta mujer se acerque al Señor. Pues aquí la respuesta, mis hermanos, esta mujer no está pasando por ninguna enfermedad, esta mujer no está pasando por un demonio, no está pasando, no tiene la mano seca o no está pasando por un flujo de sangre. Esta mujer, mis hermanos, está pasando aquí por algo. Ya hay algo que le está atormentando. Su pecado. Su pecado. Su pecado es lo que le está atormentando. Y esto es lo que hace el pecado, mis hermanos. El pecado no hace que estemos bien. El pecado, aparentemente estamos disfrutando aquí y allá, muchos pueden disfrutar de eso, y están bien aparentemente, pero no los resultados posteriores. No estás bien con el pecado. El pecado te hunde, el pecado te lleva a la miseria, el pecado te desvía de la comunión con Dios, el pecado hace que no estés bien con el Señor. Esa relación que tenías, esa comunión que tenías con el Señor, se rompe. Eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que le está atormentando a esta mujer. Se dio cuenta de algo que le estaba atormentando, y es el pecado. El pecado. Necesitamos de perdón, mis hermanos, y para eso debemos darnos cuenta que hemos ofendido al Señor. Mientras no, vamos a estar bien. Mientras no, tranquilamente podemos estar viviendo. Pero cuando estamos con el Señor, nos damos cuenta que el pecado nos atormenta. El pecado hace que nuestras vidas no estén bien con el Señor. Hermanos, si hay algo que hay que entender en nuestras vidas, es que necesitamos salvación. Mientras creemos que no necesitamos salvación, nunca vamos a entender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Mientras creemos que no necesitamos salvación, mis hermanos, nunca entenderemos la palabra salvación, redención, nunca es esa palabra para nosotros. Mientras no entendemos, mis hermanos, estas cosas de arrepentirnos y que estamos en pecado, no entenderemos la salvación. No lo entenderemos. Muchos estarán deleitándose en sus delitos y pecados y estarán aparentemente bien ahí, tranquilo, aparentemente bien. Pero mis hermanos, necesitamos perdón. Necesitamos el perdón del Señor. Esta paz es una paz para con Dios, y esto se trata de un tratado con el Señor, pero también una paz con nuestra conciencia, que esa es la evidencia que tenemos hallado esa paz. La paz con Dios, la paz con nuestra conciencia, es lo que también necesitamos en nuestras vidas, mis hermanos. Paz. El versículo 50 que dice: pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Esta palabra es preciosa. Si alguien se da cuenta de su pecado, entenderá muy bien esta palabra, mis hermanos. Cuando de repente estamos en un pecado que nos atormenta, no hay nada mejor que dar el perdón del Señor y nos diga esas preciosas palabras: tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo creo que en este mundo todos buscan paz. Todos quieren hallar esa paz. Están siempre atormentados. La conciencia del hombre siempre es intranquila y trata de hallar paz. ¿Dónde lo veremos? El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se los doy como el mundo la da. Ve en paz. Pero algo más, mis hermanos. Cuando lee el versículo 38 que dice: y estando detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. ¡Qué actitud! Nadie se lo esperaba esto. Y ya veo aquí en la mesa del fariseo, no estaba solo, posiblemente invitado a sus amigos los demás fariseos, estaba el Señor ahí, muchos invitados ahí, y de repente aparece esta mujer. Esta mujer tenía mala fama. La fama que se le daba era pecadora. Tenía una mala fama. Y de repente está viviendo los pies del Señor Jesús. Está viendo ahí al Señor Jesús. Está viendo ahí a su Salvador. Pero ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán los demás? Ahí está en la casa de los fariseos. Los fariseos pueden que me juzguen, pero esa mujer está viendo los pies del Señor. Nada iba a impedir que iba a acercarse a los pies
pies de su Salvador. ¿Qué va a impedir, pues? Muchos dirán, muchos me juzgarán, pero ¿qué importa lo que digan? A donde yo quiero estar es a los pies de mi Salvador. Es donde yo debo estar, a los pies de mi Señor. La mayor posición de donde alguien puede ayudar es estar a los pies de su Señor. ¡Qué tremenda posición! Estar a los pies del Salvador. Grande es el Señor, porque Él nos ha hallado, porque Él nos ha perdonado. Grande es el Señor, porque sabiendo que hemos llevado esta vida, el Señor nos puede decir: ve en paz, ve en paz. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida de relación con el Señor? ¿Cómo estamos llevando durante todo este tiempo? Yo sé que podemos vernos acá en la iglesia, cada uno de nosotros. Oh, hermanos, nos saludamos. Te veo siempre en la iglesia, qué bien, gracias al Señor y todo eso. Pero la realidad de las cosas, ¿cómo estamos en serio en nuestra vida personal con el Señor? ¿Cómo dice Pablo? Examínate a ti mismo. ¿Cómo estás llevando tu vida con el Señor? ¿Estás llevando lejos de la voluntad, de su voluntad? ¿Estás ya separándote de la palabra del Señor? Hermanos, no haga eso. Es terrible llevar una vida sin la palabra del Señor. Créeme, en un tiempo lo he vivido. Y no es nada agradable. No es nada bonito vivir lejos de la voluntad de su palabra. No estás bien. Hay algo que te está atormentando, hay algo que no estás bien, mis hermanos. No se separe de la comunión con el Señor, no se separe de la palabra del Señor. Sí, lo entiendo. Hay responsabilidades que tenemos que asumir en nuestras vidas. Hay un trabajo que realizar, hay estudios que tener, pero eso no ha de ser motivo para que te separes de la palabra del Señor. No ha de ser motivo para que te separes de la comunión con el Señor. Y si te has alejado del Señor, mis hermanos, yo sé que estás atormentado por las cosas que has vivido. Y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y por eso Él dice estas palabras: ve en paz. Ve en paz. ¿Podrás en serio hallar esa paz en el Señor? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. Una vez, alguien me dijo: Joel, hay un pecado que me atormenta por muchos años. Por muchos años. Yo al Señor le pido que me perdone, pero siento que no he hallado ese perdón. Vuelvo a orar y siento que no he hallado ese perdón. ¿Qué debo hacer en ese momento? Arrepiéntete. Porque si el Señor dice que te va a perdonar, ¿tú no crees que te va a perdonar? ¿Tú no crees que te va a perdonar? No seas arrogante con la palabra. Si el Señor te va a perdonar, es porque te va a perdonar. Y dice, tu fe te ha salvado. Y Él dice, tus pecados te son perdonados. El problema es que muchos no se han perdonado a sí mismos. Mis amados hermanos, ven al Señor. Ven al Señor. Ahí está el Señor. Y ahí está para que puedan venir a sus pies. Ahí está el Señor. ¿A dónde más piensas ir? ¿A dónde más vas a ir? ¿Dónde más vas a hallar salvación? ¿Dónde más vas a hallar el perdón? ¿Dónde más hallarás? ¿Dónde será? Solamente en Cristo es donde podemos hallar ese perdón y esa paz. El día en que entendí este versículo, me quedé y dije: wow, Señor, de verdad, gracias por esta gran salvación. Porque en el momento en el que hemos vivido lejos de la palabra del Señor, ¡qué tremendo desvío! Hacemos imprudencias una cosa por otra, decidimos aquí cosas que no deben de ser, tomamos decisiones, nos dejamos llevar a los placeres de la vida, pero cuando les llegamos y volvemos a la palabra del Señor, las cosas vuelven a cambiar. Tus pecados te son perdonados. ¿Vas a seguir condenándote o vas a creer al Señor Jesús que tus pecados te son perdonados? Ve en paz. Ve en paz. Ahora, después de esto, mis hermanos, el Señor nos demanda ya vivir en un mundo, en una vida, de santidad. El deseo del creyente es vivir en santidad. Ya no está buscando, anhelando disfrutar su vida en pecado, ya. Ahora va en paz. Y como está en paz, lo que busca ahora es
agradar siempre al Señor. Siempre su anhelo es agradar al Señor. Cualquiera de sus circunstancias, busca agradar al Señor. Mis hermanos, gracias por su atención y esta pequeña invitación de la palabra. Y no se olviden, disfrutas del perdón del Señor, disfrutas de la presencia del Señor, disfrutas de la paz del Señor. Gracias, hermano. Amén.